No necesitas tener todas las respuestas. A veces, con preguntarle a alguien cómo se siente es suficiente. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. Y la verdad es que hoy estoy muy contento por muchísimas razones. Vamos a estar platicando de The Pitt, una de las series pues más llamativas, más exitosas de esta primera parte de 2025. Y tengo que decirles que es ya una de mis series favoritas, así que celebro que vamos a estar platicando de ella. Y celebro desde luego también muchísimo que tengo la oportunidad de compartir este programa con Luz Graciela Castillo. Luz Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya nos hacías falta, Luz Graciela. Tiene un ratito que no andabas por acá con nosotros. Ay, Carlos, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. La verdad es que me da mucho gusto. También se trata de una de mis series favoritas. Me atrapó desde el capítulo uno y estuve ávida semana a semana de poder darle seguimiento. Y pues muy honrada de estar aquí nuevamente platicando contigo en este programa que tenemos. Dilo con Excelente. igualdad de género. Gracias. Por favor, celebren con nosotros dejándonos su like. Déjenos saber si ya vieron esta serie. Si no, les aseguro que van a quererla ver. Así que, por favor, su like. No se olviden de suscribirse al canal. Comenten, compártanos. Y bueno, si ustedes no ubican también a Luz Graciela, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Ay, pues, ¿qué te cuento? Te cuento que trabajo en el TEC de Monterrey, soy directora de departamento, que me gusta mucho leer, me gustan mucho el cine y las series, pero me gusta este tipo de, ¿qué puedo decir? Pues es que es, a una parte es consumo cultural, ¿verdad? Pero así como hay personas a las que les puede encantar las papitas fritas y demás, para mí me gustan las series que de alguna manera te interpelan, que te nutren. Lo mismo con la literatura, ahí voy avanzando con mi larga lista de libros que esperan y que además luego sale una novedad y otra novedad y pues son irresistibles, ¿no? Así es, estamos, Acabamos así. estamos igual, estamos igual. Ay, coincido contigo, además me encantan y creo que este es el caso, estas series, estas historias que conectan con nosotros humanamente, que nos hacen ver algo de forma distinta. Y pues vamos entrando un poquito en terreno por darles un poco de contexto. The Pitt es una serie médica de 15 episodios. Cada episodio aborda una hora en Ujú. un turno que, por ciertas razones que ahora les comentaremos, desde luego se alarga, porque estamos hablando de un turno que acaba siendo de 15 horas. Este es un hospital, es la sala de urgencias en un hospital de Pittsburgh, justamente es un hospital además educativo, digamos, o donde se reciben internos que están en su residencia del primer año, del segundo año, del tercer año, y entonces vemos a un grupo de médicos liderados por Robbie, que es el responsable de la sala de urgencias, y los vemos atender pues una serie de casos variadísimos a más no poder. Eh, y lo que hace muy rica y muy interesante la serie es cómo nos va permitiendo conocer más tanto a los médicos como las enfermeras, parte del personal del hospital, desde luego, y por supuesto a los pacientes, ¿no? Todos estos elementos se van entrelazando a lo largo de estos episodios a un ritmo vertiginoso porque es una sala de urgencias, pero sin olvidarse, porque tiene sus momentos de humor, tiene momentos muy sensibles y muy emotivos, ¿no? Ese es un poquito el contexto. Desde luego vamos a tener spoilers, es por su bien. Si no lo han visto, nos los van a agradecer, pero Claro. necesitamos que haya spoilers para poderlo platicar bien. ¿Y qué fue lo primero que te llamó la atención, que te gustó de esta serie antes de ya ir entrando como a los específicos? Ay, ay, Carlos, pues resulta que como yo ya tengo mis añitos, en los años 90, y principios de los 2000, también fui gran seguidora de una serie donde el protagonista, el doctor Robbie, que es el actor Noah Wiley,
también tuvo su protagónico, que fue ER. Y entonces mi expectativa inicial fue, ay, el doctor Carter está de regreso, ¿no? Porque ese era su personaje en ER. Y cuando empieza la serie y empiezo a ver esa pequeña sugerencia de decir 7 a.m., dije, ah, caray, o sea, empieza el turno a las 7 de la mañana. Sí, sí me llamó mucho la atención porque pues te pone un escenario muy interesante, es decir, te presenta a todos los personajes que van a estar interactuando durante todo el turno en ese primer episodio y cómo empiezan a darse las problemáticas. Yo creo que pues, he aprendido más sobre cuestiones de cómo funciona el área de urgencias en los hospitales gracias a las series. Porque precisamente ahí son espacios donde se tienen que tomar decisiones muy rápido, hay espacios de incertidumbre y se requiere una coordinación de acciones tremenda, ¿no? Eh, Porque pues siempre la necesidad es superior a la capacidad de respuesta que hay, ¿no? Me atrapó la serie porque te das cuenta que trae un entorno distinto a otras series que luego sobre médicos que tienden a ser muy melodramáticas y muy centradas en los personajes y muy dándole seguimiento a la historia de los personajes y aquí que les caen los casos y se va respondiendo a los casos de determinadas formas, ¿no? Y siempre está el planteamiento aquel de cuáles son las necesidades, que efectivamente son necesidades reales en la práctica médica, particularmente en las áreas de urgencias. Oye, creo que vale la pena de una vez, quizás, bueno, es que hay muchas cosas que quiero Sí, platicar, pero por un lado, algo que nos permite ver la serie es eh, el trabajo y la sensibilidad de estos médicos, ¿no? Porque, como yo lo decía, este es un hospital en el que ujú, están enseñando a los residentes, ¿no? Y entonces, claro que la prioridad es salvar al paciente, ¿no? Y claro, vemos que no tienen mucho tiempo en algunos casos, tienen que reaccionar. Algo que me parecía y que yo no había caído en cuenta, pero dije, wow, es que por eso creo que todos hemos escuchado que los que estudian medicina te tienes que aprender todo de memoria y es una cuestión pues muy muy demandante, ¿no? Pero es que lo ves, ¿no? Ves a estos médicos recibir a cualquier paciente y empezar a tomar los signos vitales, empezar a descartar escenarios y es una serie de variables que están manejando al mismo tiempo para tratar de llegar a un diagnóstico y tratar de ponerle una solución a esa urgencia, ¿no? Pero al tiempo que lo están haciendo, algo que vemos y no sé qué opinión te merece, es justo cómo también los médicos que tienen pues más trayectoria, digamos, ya más consolidados, siempre están también buscando no nada más enseñarles los procedimientos correctos, sino claro. cómo tratar adecuadamente a estos pacientes. Sí, fíjate que pues ahí va uno de los primeros spoilers porque me llama mucho la atención. El doctor Robbie pues tiene que coordinar toda el área de urgencias, tiene que asegurar que se le dé seguimiento a diferentes pacientes y hay una doctora que le encanta estar acercándose a los pacientes, platicando con ellos todo el tiempo y demás y constantemente le marca decir, no, 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 a ver, ya regrésate a esto, ¿no? Y por el otro lado, también tenemos espacios donde también los invita a prestarle más atención al paciente, ¿no? O sea, sí es una de las cuestiones importantes. Y otra de las cuestiones, ya pensando en una persona que está en áreas de servicio, que atiende personas, pues es esta idea de la contención, porque creo que esa parte no solamente es el conocimiento, las técnicas, las estrategias, sino esa capacidad de contenerse incluso para poder de alguna manera enfocarse en el trabajo. Y pues uno percibe en los diferentes espacios de la serie esta, esta idea que de pronto a veces también se nos va, ¿no?
O sea, me engancho con un paciente, me involucro con él, pero por el otro lado tengo otra persona con la que no me puedo comunicar y tengo que comunicarme y tengo que buscar las formas de comunicarme. Es una dinámica que yo diría que es así como una lasaña con muchos pisos, porque tiene muchos niveles, ¿no? Y es muy atractivo en la serie ver cómo las historias se van entrelazando con esos diferentes niveles. Sí, porque vamos viendo ese equilibrio, ¿no? Que están buscando Sí, entre, te tengo que atender rápido, pero de forma ajá, amable, ujú, y entonces encontrar, pero a veces que lo vamos viendo también ahí, pues necesitas platicar. De hecho, si te acuerdas, por ahí dicen, ujú, escucha a tu paciente, ¿no? sí, Es como una indicación importante, ¿no? Escucha a tu paciente porque el paciente te va a decir, ya sea con palabras o es también ujú, metafórico, ¿no? Escúchalo con su sí, cuerpo, ¿no? claro, Y entonces en algunos de estos casos, me acuerdo por ahí, en alguno en específico, ¿no? Que llega una chica con alguna situación y sí, cuando le pregunta a una de las doctoras jóvenes, dice, pues, ¿qué estabas ujú, haciendo ya en la mañana? ¿No? Dice, pues salí, ya estaba descalza y entonces está, dice, ya estabas descalza, ok. Y entonces va, revisa los pies y se da cuenta que ahí hay una pequeña indicación que puede estarle dando la clave para justamente, claro, pues, darle una solución. Oye, y por el otro lado están los pacientes, sí, que ahora que lo menciono como pacientes, pienso en que no son tan pacientes a veces, ¿no? Creo que ahí también hay parte vaya, yo lo entiendo, todos nos enfermamos y para nosotros todo es como una urgencia, ¿no? Y aquí creo que los pacientes, pues luego no lo entienden tanto, ¿no? Y los médicos, claro que tienen que estar haciendo, bueno, las enfermeras en particular, este trabajo, ¿no? De quién verdaderamente tiene que ser atendido sí. ahorita o no. Pero, ¿cómo ves esta parte de los pacientes Híjole, y pacientes? es muy complicado. Yo le decía a una muy querida colega que tuvo una cuestión hace un tiempo, decía, pues es que eres la paciente porque tienes que tenerle paciencia a todo mundo. O sea, tienes que tener paciencia para que te atiendan, tienes que tener paciencia para que, pues, la familia que está alrededor, que está, pues, de alguna manera descontrolada por tu circunstancia, pues también se puedan contener. Tienes que tener paciencia por todos lados, ¿no? Y es muy interesante, fíjate que en el caso de la medicina de urgencias, tienen un sistema de clasificación y mueve mucho en la medida en que van llegando los casos. O sea, ellos le llaman triage. El triage lo que quiere decir es que clasifica a la condición de la persona de acuerdo a cómo viene. Ellos se lo inventaron en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, con los heridos que traían y demás, decías, este sí lo puedo atender o lo necesito atender en este momento y la atención que yo le brinde le permite salir adelante. Esta persona se puede esperar y a lo mejor se tendrá que esperar un rato más y esta otra persona, pues se le va a brindar cierta atención, pero la atención es mínima porque sus posibilidades de sobrevivencia también lo son. Y creo que también eso lo ponen mucho en el programa, pero también ponen el dilema personal, ¿no? O sea, cuesta mucho trabajo pensar que los recursos tienen que ser optimizables y eso también es una discusión que pues en las series de médicos que he visto se reitera constantemente. O sea, los recursos disponibles y los espacios disponibles pues son mucho menores a las necesidades de las personas que asisten ahí. Desde el primer capítulo, de repente dice, es que usted tiene que ser más eficiente porque no hay una alta satisfacción de los pacientes en urgencias, que eso es chamba de la administradora. Y lo que le contesta es, pues necesitamos más enfermeras y necesitamos más camas. Hay un momento también de que dice, ya te desocupé dos camas. Ah, qué bueno, porque ya pueden entrar otras dos personas, ¿no? Y le damos prioridad a las personas que entran con los paramédicos en las camillas, a las personas que están en la sala de espera, que a lo mejor traen, pues necesitan una sutura, ¿no? Y están ahí esperando a que se desocupe el turno.
y hay filtros y demás, ¿no? Y eso se exacerba justo pues en las 3 horas finales de ese turno, que vale mucho la pena ver, ¿no? Porque efectivamente la contención y el desgaste personal es muy fuerte. Hay uno no es milagroso para poder sacar todo adelante. Y creo que también esa es una parte que, si bien lo vemos reflejado en una serie, lo hemos reflejado en la vida cotidiana. O sea, uno tiene que elegir y al elegir, pues tienes que dejar algo para poder conseguir otra cosa. Y dependiendo de la calidad de la elección, pues las repercusiones personales, pues hay que asumirlas y a veces incluso hay que asumirlas incluso en contra de nuestros propios deseos, ¿no? Que también creo que es uno de los elementos de esa dinámica que a mí me interpelan. Sí, siempre digo que decidir es renunciar, ¿no? Pero aquí claro que pues el decidir atender a un paciente, como bien dices, que tiene quizás más posibilidades y no a otro, pues es renunciar a la posibilidad quizás de que ese otro viva, Sí, ¿no? Pero además aquí estamos en esta disyuntiva de qué haces, ¿salvas a 5 personas o salvas a una? ¿No? Y así es. entonces, pues quizás la respuesta suene muy cuantitativa, pero pues bueno, en otro sentido también, valga la redundancia, pues creo que hace sentido. Creo que valdría la pena aquí redondear con un elementito más, aprovechando que hemos estado tocando esta cuestión entre relaciones de pacientes, médicos y demás, porque algo que a mí me sorprendió en la serie fue como de repente esta incomprensión que hay a los médicos, a las enfermeras, en torno al propio, digo, lo puedo entender por el lado de, pues claro que tú quieres ser atendido, ¿no? Pero por otro lado me pareció como muy injusto, ¿no? Digamos, porque en algo que sucede en la serie tenemos a Dana Evans, que es la jefa de enfermeras, que Ujú, es súper eficiente además, ¿no? Tiene como esta capacidad de organizar a la gente que está recibiendo y estarles diciendo a todos los médicos y manejar la orquesta, digamos. Ese claro. es su trabajo, ¿no? Y por ahí tenemos un paciente que llega a urgencias que yo, honestamente, ahora estoy tratando de acordarme cuál era su padecimiento y no me Tenía un acuerdo. problema cardíaco. Ah, tenía un problema cardíaco, ok. Y le hacen estudios y obviamente los estudios toman tiempo y entonces le piden a este paciente, pues valga la redundancia, que sea paciente y que espere un poco, ¿no? Y Así es. entonces él va una y otra vez y él quiere que lo atiendan rápido. Esto toma su tiempo, desde luego. Y más adelante, pues empuja, golpea Sí. a Dana, ¿no? Que, vaya, yo me sentía muy, muy indignado con todo esto porque, pues lo estaban atendiendo, ¿no? Y no es un poco lo que mencionábamos hace un rato de, no le pueden dar otro tratamiento o un diagnóstico más rápido porque requería que él fuera paciente, ¿no? Pero, Claro. ¿qué opinión te merece esta interacción, este caso en especial? Fíjate que Dana es un personaje que a mí me atrajo muchísimo, porque como tú dices, es como la directora de orquesta y no solamente se encarga de señalar a dónde, cómo, cuándo, sino también escucha, contiene, acompaña, o sea, es así como que un elemento muy importante. Y en este caso, pues trata, o sea, creo que hay varios intentos ahí de tranquilizar al hombre hasta que el hombre se desespera y pues termina, de alguna forma, pues ejerciendo violencia en contra de ella, una violencia muy, muy directa. Y la otra dice, no, pues me pongo mi hielito y aquí sigo, no, que llévate a tu casa y me pongo mi hielo, y luego las circunstancias pues las hacen un poco más complejas, ¿no? Sí, efectivamente cuesta mucho trabajo. El problema con el problema que enfrentamos, y yo creo que lo enfrentamos en todos lados, es que esa atención médica que tiene que ser para amplias poblaciones,
Aquí, por ejemplo, pues también es el caso, incluso, puede ser incluso el caso de hospitales privados. Nunca he estado en el área de urgencias de un hospital privado, pero en los hospitales públicos, pues es el pan de cada día, ¿sí? Es el pan de que pues llega uno a ser atendido con ciertas preocupaciones y como que no existe un mecanismo, porque además el mecanismo cuesta, ¿sí? Es decir, vas a poner a voluntarios a entretener. Hay ocasiones en donde pues ahí les ponen la televisión, ¿no? Y lo peor es que la televisión les ponen los noticieros para que uno se angustie más, ¿no? Pónganles Este, comedia, por favor. o el partido de fútbol, o sea, cuando es el mundial, pues por lo menos tendremos esa posibilidad de tenerlos distraídos, ¿no? Esperando que no que no salgan muchas pasiones. Pero es muy complejo esta idea del hacinamiento, porque pues hay hacinamiento, los lugares, el esperar el turno, el esperar a la persona, y tú estás ahí con una situación que por lo menos a ti como paciente te, te trae pues en un círculo vicioso, ¿no? O sea, esto no se resuelve, esto no se resuelve, esto no se resuelve, esto no se resuelve. Y no hay otros asideros para poder manejarlo. Creo que ese es uno de los elementos que nos reflejan muy bien como seres humanos. O sea, tienes que esperar para encontrar una solución que a ti te haga, que a ti te haga sentido y y cuáles son los límites a los que podemos llegar con esas expectativas. Y lo peor de todo es que si yo llego a mi límite, pues puede suceder cualquier cosa, ¿no? O sea, efectivamente te das cuenta que quizá la persona no está tan grave si es capaz de alguna manera de levantarse, golpear a alguien y irse y decir, me voy a otro lado, ¿no? Después de 5 horas de estar ahí y que según él lleva otras cuantas horas esperando, ¿no? Pero pues esa es una cuestión real y esa es una problemática que, que, que de alguna forma, desde la perspectiva de otras miradas, por ejemplo, más hacia lo social, más hacia lo psicológico, tendría que irse incorporando a todo este conjunto, ¿no? Porque también te das cuenta de eso. No es un caso, no son casos aislados. Cada caso se tiene que atender particularmente, pero tienes un entorno y un conjunto que tiene que asumir una dinámica de alguna forma que te permita mejorar las cosas. Y creo que una línea argumental que es interesante en ese sentido es también esa discusión con la administradora que dice que los números van muy bajos. O sea, tú le cargas solamente al equipo de profesionales, el que los pacientes salgan satisfechos, cuando lo que posiblemente necesitarías trabajar no es solamente el entorno de lo que sucede en el área de atención, sino también en el área de espera. Y en las áreas de espera, hay que invertir recursos, hay que buscar maneras, hay que investigar y hacerlo más amable. Y eso no es tan atendible. Te lo puede platicar cualquier persona que haya estado esperando a que lo atiendan en urgencias en el Seguro Social. No, y además lo pienso mucho en estas dinámicas como padres e hijos, donde los padres toman decisiones que los hijos a veces no entienden, pero como se dice habitualmente, es por tu bien y cuando seas más grande lo entenderás. Creo que Claro, aquí también pasa mucho con esta dinámica de los doctores, ¿no? O sea, de repente el doctor Robbie, entre líneas, deja muy clara esta cuestión de ¿qué es más importante, que le salve o que acabe del todo como contento? Porque pues igual y no me va a dar tiempo de ser como el más lindo, el más amable, ¿no? O sea, vemos que tratan de claro, ser lindos y amables y sensibles y demás, pero o lo atiendo rápido y lo salvo, o soy súper amable. claro. O sea, no puedo lograr este equilibrio, no digamos obviamente toda esta falta de recursos que ya estabas mencionando, ¿no? Así es. O sea, o se lo suelto de un jalón y le digo la neta del planeta que puede dejarlo en shock, o soy amable y lo voy manejando, ¿no? Y con todo, mira, creo que podemos aprovechar muy bien, ya que estamos hablando de esto,
Porque hay por ahí un caso que es uno de los casos que a mí más me conmovió, ¿no? De hecho, este caso está relacionado con otro caso, ¿no? Llega un joven que estaba estudiando, nos enteramos, o en lo rápido que, la poca información que reciben los médicos, este joven tomó algo para mantenerse despierto, que lo estimulara a estudiar y demás. Y bueno, ellos pronto se dan cuenta que tiene muerte cerebral, ¿no? Llega a la familia y hablando de esta sensibilidad, el doctor Robbie tiene clarísimo que este joven, estamos hablando de alguien que tiene 18 o 20 años, ¿no? O sea, 9 años. verdaderamente es Sí, muy, muy joven, ¿no? Y él ya sabe que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya hay muerte cerebral, no hay forma de resolverlo. Y pues se los explica a los papás. Y claro, los papás, como hacemos todos cuando vamos a cualquier cuestión médica, pues quieres ver si hay otro diagnóstico, si se le pueden hacer más estudios, qué se puede hacer, ¿no? Siempre tenemos esta cuestión de, ¿qué más? Tiene que haber otra alternativa, ¿no? Y entonces la manera de actuar del doctor Robbie es, pues conceder, digamos, el ir haciendo un estudio y otro estudio y otro estudio, de los cuales ya sabe pues, él el resultado, pero simplemente está, pues, no es ganando tiempo, pero más bien está, eh, pues, dosificando o permitiendo que la información vaya asentándose en los papás y que vayan asimilando claro, poco a poco lo que ya es inevitable, ¿no? Y me pareció de una gran sensibilidad porque, como tú bien lo decías, o sea, podrían decir ya no, o sea, esto cuesta. O sea, al final claro. estamos gastando en estudios, gastando tiempo en pues un paciente que ya Sí. lo perdimos, ¿no? O sea, sigue respirando, pero tiene muerte cerebral y con todo él tiene toda la paciencia para que llegue un resultado, habla con los papás, otro resultado, habla con los papás, otro resultado y habla con los papás, ¿no? Entonces, híjole, ¿cómo te fue con este caso en particular? Pues es muy fuerte porque sí, sí lo ves ahí, la, la, la negación es ante la realidad es muy fuerte, ¿no? Y el aferrarte a posibilidades siempre, siempre parece ser como la salida, ¿no? Para que las cosas sucedan conforme a lo que yo estoy esperando. Algo que tiene además tremendamente complicado, sobre todo esa historia, pues tiene que ver con la donación de órganos, porque pues además a los papás de alguna manera se les plantea la posibilidad, se buscan los recursos, las personas entrenadas para escuchar y uno de pronto descubre que puede estar uno muy entrenado para escuchar, pero siempre la realidad supera las posibilidades de lo que uno pudiera argumentar al respecto, ¿no? O sea, les presenta a la persona que se encarga de esos procesos, les presenta a la trabajadora, terminan trayendo al sacerdote de la familia, y llegar a esa comprensión, esa aceptación, pues es un camino muy difícil, porque pues hay muchos afectos, muchas expectativas, y hay cuestiones que solamente dependen de la voluntad de las personas. O sea, hay un par de historias ahí. Ese es muy sensible. Pues yo creo que son como 5 capítulos, es decir, se toman su tiempo y además en medio de todos los fragores que hay por ahí, pues siempre se regresa a ver qué pasa con los papás, a ver cómo va el proceso, a ver qué sucede, porque pues principalmente yo creo que ahí aparecen algunas maternidades que son muy definitorias en lo que está sucediendo, ¿no? Porque hay uno de los duelos más fuertes es el de la mamá, más que el del papá, es la mamá
de alguna manera no, no llega a tomar todo eso, ¿no? Y además, lo que lo hace más conmovedor es que ni siquiera es un consumo voluntario de la droga. Es decir, forma parte de plantear también esta discusión de decir, oye, pues no te tomes sustancias que ni te han recitado, ni sabes de dónde viene, que te las pueden recomendar, pero pues que te pueden llevar a estos puntos, ¿no? Porque pues es una pastilla que anda circulando por el entorno universitario y se va a reflejar con algunos otros que llegarán a esas urgencias, pero lo más doloroso es que pues alguien pierde y no se trata de decir tiene la culpa o no tiene la culpa, sino que pues, alguien perdió. No, y fíjate que la serie, además, eso es algo que me gustó mucho, no es una serie que se sienta como aleccionadora, como en este sentido Ujú, de, o sea, te cae el 20 pero no lo sientes como que te están diciendo, no hagas esto, ¿no? Sino que asimilas, porque además lo contrasta muy bien, porque como decía yo, está ligado con otro caso, llega otra joven que es sí, compañera de este chico, que además, no lo habíamos dicho, pero vale la pena también enfatizarlo, es hijo único. Entonces, así obviamente, es. esto agrava todavía más la situación, ¿no? Estos padres, como sabemos, pues no hay un término para los padres que se quedan sin hijos, ¿no? Que pierden un hijo. Y entonces tenemos este contraste, ¿no? Entre esta joven que llega por la misma situación y ella sale Ujú, unas horas después, eh, y este chico, pues no lo logró, ¿no? Que además creo que nos explica algo que a todos nos cuesta mucho trabajo entender y es como, si bien hay ciertas generalidades en la medicina, cada cuerpo es único, ¿no? Y aunque exacto, seas joven, o sea, puede haber ahí alguna situación que es el caso, donde pues a él esa pastilla en específico le ocasionó esa reacción claro, y entonces pues tiene ese desenlace, ¿no? Y bueno, quería yo agregar, además, creo que algo que nos muestra también la serie en relación a esto de la donación de órganos, es el caso perfecto para una donación de órganos, porque así pues es, su cuerpo sigue respirando y entonces les va a dar muy bien tiempo de poder aprovechar esos órganos, ¿no? Pero bueno, claro, ahí entra todo el tema de eh, alrededor de la donación de órganos y si es lo adecuado de acuerdo a creencias o no, pero tienes un tiempo también para que se claro, puedan aprovechar esos órganos. Hay un momento que a mí me pareció muy emotivo porque hacen no recuerdo el nombre que le dan, pero es como un camino de sí, Victoria o algo así, ujú, que es muy lindo porque llega más familia, conocidos de ellos, además de los ujú, médicos, las enfermeras, y vemos cómo sale el cuerpo, ¿no? Y como que claro, los tanquean, los padres van atrás y les van dando palabras de apoyo y bueno, es verdaderamente emotivo, pero pues están reconociendo de alguna manera también este acto sí, heroico de donar órganos, ¿no? sí, 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 es una historia, sí, sí, de verdad te da así como que, porque efectivamente tú no quieres ver morir a una persona joven y pues y sobre todo por una circunstancia que parece accidental y no sé, creo que también ahí a mí me llama mucho la atención en esta serie, no sé, porque aquí no te borran las partes del cuerpo. Hay una escena, es decir, así como van atendiendo, así lo van mostrando y sí me llama mucho la atención, porque además te va mostrando esa fragilidad que tienen los cuerpos, todos nuestros cuerpos. Es decir, al final de cuentas, es externa y es interna. Y creo que ahí detona una reflexión muy, muy importante, ¿no? Regresando al caso del chico, como tú dices, ¿no? Pues no te imaginas que a una persona le reaccione de una manera y a otro de otra, y que además haya sido completamente accidental. Sí, es muy emotiva, es muy emotiva.
y está muy bien presentado para hacer un tiempo. Hablando de estos casos que toman tiempo, creo que podemos aprovechar y hacemos también un poquito de contraste con ello, porque otro de los casos que vemos es un adulto mayor que pues llegan sus hijos, bueno, llega este adulto mayor, ya es una persona que, pues vaya, estaba en condiciones donde ya se anticipaba que no le quedaba tanto tiempo más de vida, llegan sus hijos, este adulto mayor ya había dicho que por favor, pues no alargaran, ¿no? Que no lo entubaran, que no hicieran nada más. Y vemos incluso un poquito este contraste porque es una hija, es un hijo, ya son adultos. Sí, eh, y también aquí vamos viendo justamente este acompañamiento que van teniendo, en especial de nueva cuenta el doctor Robbie, ¿no? En decirles, pues, ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Este es un poco estos casos de, eh, pues, acompañar al paciente en las últimas horas que le queden y respetar o no, y que es completamente humano. Creo que esa es una de las claro, grandes virtudes de la serie, ¿no? Porque, eh, pues claro que los hijos no quieren, no quieren que su padre se vaya, ¿no? Pero, pues es inevitable, ¿no? Y entonces es otro caso donde vemos cómo en un principio los hijos dicen, pues haga lo que tenga que hacer, pero que siga vivo, ¿no? Y entonces le ponen cosas y lo entuban y demás. Y lo que el doctor Robbie ya les había dicho, ¿no? Oigan, pues va a tener un poco de dolor, le va a costar trabajo esto, no va a poder hablar del todo. Y entonces van para atrás, ¿no? Ahora quítele, sáquele demás. Y qué complicado, ¿no? O sea, qué sí, complicado porque él respeta la voluntad de los hijos, aunque hay una voluntad anticipada del sí, padre, pero es todo este acompañamiento. Y hablando de acompañamiento, tú ya lo mencionabas también un poco, pero también nos dejan ver, vale la redundancia, ese acompañamiento que hay en el hospital, ¿no? Porque hay una psicóloga, hay también, pues no sé el término correcto, pero es una suerte de tanatóloga, una persona que los está sí. acompañando ya Ujú, con estos cuidados, sí, pues paliativos para poderse sí. despedir de la persona, ¿no? Sí, y a mí me llama mucho la atención porque cuando le preguntan al doctor, ¿y usted qué haría? Lo que él contesta es, esa es una decisión que yo no puedo tomar por ustedes. Claro, Más bien, esa es una decisión que les corresponde a ustedes. que creo que es algo que todos le preguntamos a los doctores siempre. Sí, sí. Y dígame qué hago, pues eso te corresponde. O sea, yo ya te di la información, ya tienes lo que necesitas saber, ya tienes esa incertidumbre. El tema es precisamente, sobre todo en el caso que mencionas, la del padre con los hijos, ya tienes esa incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque yo no soy adivino, no estamos hablando de un carro al que se le está acabando la gasolina, estamos hablando de una persona y que son procesos que pueden durar días, pero su papá dijo que no quería que le pusieran ningún tubo, ¿no? Y la otra dice, es que yo todavía no me siento lista para dejarlo ir, pues nunca te vas a sentir lista para dejar ir a nadie. Esa es una realidad. Sí, creo que es una de esas grandes discusiones, ¿no? De qué, qué prefieres, ¿no? Que es esta persona a la que quieres se vaya antes y sufra menos o que se quede más, pero va a Ujú, sufrir también. exactamente. Ay, Y que sí, ya no tiene la posibilidad de decirlo directamente, o sea, de que el paciente diga, ya, déjenme en paz, porque cuando el paciente ya te lo dice, no hay de otra. No le mueves, ya. ay, sí. Bueno, Es muchos fuerte. casos como verán aquí y no Sí, son casos sencillos. Tenemos muchos casos. Hace un ratito Luz y yo platicábamos y decíamos, híjole, no nos va a dar la vida, así que vamos a tratar de ir abordando por ahí algunos de estos otros sí, más. Creo que podemos, porque ya hace un ratito tú hablabas de cómo las últimas horas del turno se van a poner más intensas y antes de llegar a por qué se ponen intensas y cómo esto relaciona con algo más, uno de los casos que vemos es el caso de Teresa. Teresa es una madre de familia que
llega con una intoxicación, llega acompañada por su hijo. Además, este hijo, bueno, nos enteramos que acaban de perder relativamente hace poco al padre. Este hijo, pues, nos da como esta impresión de ser estos adolescentes como alternativos, como que están en su propio mundo. Y entonces, pues, pronto nos damos cuenta que en realidad Teresa está ahí porque manipuló ciertas cuestiones para verse comprometida su salud y entonces poder compartir lo que verdaderamente le preocupa, y es que encontró escritos de su hijo en los cuales pues expresa violencia, deseos de matar, de desvivir a jóvenes, tiene una lista, y entonces Teresa pues teme que su hijo pueda cometer pues actos terroristas o de algún otro tipo, ¿no? Entonces, y además este caso pues nos abre estas preguntas de qué haces y cómo reaccionas al saber o al ver este posible futuro que no es un futuro que podría ser o no, y que además aquí vemos la propia disyuntiva de la madre de eh, pues el temor de lo que puede hacer un hijo que ella sabe que no es una mala persona, que simplemente está confundido, ya la adolescencia es muy complicada, más lo propio de su pérdida. Y luego tenemos esta discusión entre el doctor Robbie que menciona bueno, a lo mejor hay que tratarlo aquí, hay que platicarlo, a lo mejor hay que darle ciertas herramientas a Teresa con la psicóloga del hospital, y tenemos a la doctora McKay, que es una mujer que además tiene su propia historia bastante interesante y compleja también, y quien dice, no, es que tenemos que denunciar esto porque ¿qué nos asegura que este joven solo va a ir a su casa y no va a ir a complicar las cosas, ¿no? Que además la doctora McKay nos damos cuenta que trae un brazalete y está pues limitada en su actuar a ciertas zonas porque algo que vamos a descubrir también en capítulos más adelante, pues en algún momento se exaltó en contra de la nueva pareja de su ex esposo, y pues por eso tiene como esta restricción, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos da un panorama, pero fíjense que vale la pena aquí también mencionar en lo bien que va entrelazando estos elementos entre lo personal de los médicos con los casos que están viviendo, y cómo eso se convierte tanto en un obstáculo como en una herramienta para estos doctores, ¿no? Fíjate que ahí yo creo que hay una, hay, hay hay una narrativa bien interesante porque nos descubre mucho acerca de los sesgos. Es decir, precisamente la doctora McKay es la que empieza a generar toda una posibilidad y toda una novela alrededor del joven, que además es también en parte la idea de la mamá. Es decir, yo no logro acercarme a mi adolescente, que suele suceder, o sea, los adolescentes suelen construir su pared de ladrillos y desconfianza en contra de los adultos. De Yo hecho, no logro. perdóname que te interrumpa, déjame recomendarles los episodios sobre adolescencia, la serie de Netflix, Ah, que sí. también están aquí en Dilo con Igualdad de Género. Tenemos uno analizando la serie y uno con Akim Erives, que es un psicólogo, hablando de toda la complejidad de la adolescencia. Exactamente, y la verdad, de hecho, fíjate que en cuestiones de tiempo salieron muy al mismo tiempo en Netflix y en Max estas dos series, Adolescencia y The Pitt. Y sí, de pronto estas ideas, estos hechos tan tremendos de los tiroteos en las escuelas,
estas reacciones, pues, creo que a uno lo ponen a sospechar acerca de qué es lo que está pasando, ¿no? Y el recurso de la mamá es enfermarse para que le busquen atención psicológica al hijo. Y claro que la reacción del hijo es, es decir, a ver, yo no soy tan tonto como para que vayan a pensar que me tendieron así una trampa, ¿no? Pues su primera reacción es decir que no. Pero hacer toda esta elaboración, pues de alguna manera empieza a señalar a una persona y en un momento dado dentro de la trayectoria de la serie incluso a criminalizarla, sin de alguna manera tener precisamente evidencias concretas de que han sido sus acciones las que desencadenan toda la problemática que viene después, ¿no? Eh, Eso sucede tan frecuentemente. O sea, el clasificar a una persona, catalogarla, poner toda esta línea de actuación, de decir, esta persona está mal y va a actuar así, adivinarle las conductas posibles, el ponerle toda la fuerza sin tener una evidencia, yo creo que hay ahí un gran cuestionamiento, un gran cuestionamiento porque no debería ser la forma en que nos podemos aproximar a encontrar soluciones a los problemas. Y, y ese sí nos dura los 15 capítulos, ¿verdad? Esa parte del problema de Teresa, pues da para todo ese tiempo, porque siempre estás con esa sospecha. Y es tremendamente doloroso darte cuenta que casi todos actúan bajo esa premisa. Pero a mí algo que me parece muy importante es cuando se voltea el doctor Robbie con la doctora McKay, le dice, pues ahora a ver cómo lo solucionas, pero tú hazte responsable de todo esto que tú generaste, porque en algún momento la autora lo reporta directamente a la policía. O sea, y esa idea de todos tenemos sesgos, todos tenemos prejuicios, y en todo tipo de momentos de acción se pueden dar. O sea, también esa interpretación del hombre que tiene que terminar golpeando a la jefa de enfermeras que de alguna manera lo interpela, lo enfrenta, le dice, estése quieto, esto lo vamos a cumplir cuando nosotros estemos en condiciones de cumplirlo. Y termina golpeándola, pues tiene mucho que ver con esas elaboraciones internas que todos hacemos, ¿no? El aprender a ser paciente, pues tiene mucho que ver con el panorama que tenemos alrededor. Y lo que hacemos es, pues nos enfrascamos en nuestra propia problemática y desde ahí es que empezamos a tomar decisiones. Pues sí se arma toda una circunstancia compleja que abiertamente te la van exponiendo, ¿no? O sea, siempre dale la posibilidad a la persona, si no lo has cachado infraganti, de explicar qué es lo que ha estado haciendo, cómo se siente, ¿no? Porque finalmente, pues el chico acepta recibir el tratamiento cuando ve todo lo que se ha armado a su alrededor y que no es cierto, pero nadie le cree. Claro, porque además esto se exacerba, se complejiza porque conecta, ¿no? Tú ya lo decías, los últimos episodios, y para que quede claro, por si alguien no lo ha visto, si ustedes ya lo vieron, desde luego no es un spoiler, pues hay un tiroteo. ¿No? Hay un tiroteo y entonces la primera deducción es, tiene que estar relacionada con este chico, ¿no? Y de Claro, hecho, pues como ya se hizo la denuncia, pues casi que es uno más uno y luego nos damos cuenta que no necesariamente, ¿no? Y además todo esto conecta muchísimo con algo que tú decías y vean lo complicado, ¿no? Ahora que lo pienso. Porque está la doctora Mohan, que es justamente a quien nos hemos referido, que es la doctora que se toma su tiempo, que platica, que quiere hablar un poquito más y justo en este caso, por ejemplo, y es algo que hablamos cuando se comentó la serie Adolescencia, ¿cómo le haces, no? Porque la serie obviamente, pues al final es una serie y es entretenimiento claro. y no nos está dando todas las respuestas, pero sí está
lanzando muchas preguntas, ¿no? Y quizás una pregunta es, pero entonces, ¿cómo le hago para hablar con este adolescente? Y desde luego aquí tampoco les vamos a dar todas las respuestas, pero podemos darles algunas elementos que den un poquito de brújula y vayan con su terapeuta y demás, pero un buen tip que nos daban era, habla con el adolescente con tiempo, con todo el sentido de quererle escuchar, no juzgar. Ahora sí que aquí sí entra muy bien el escuchamos, no juzgamos. ¿Cómo Ujú. te sientes? ¿Quieres platicarme algo? Cuéntame alguna anécdota de tu escuela, algo que te haya llamado la atención, pero no en este sentido inquisitivo, ¿no? Ya saben, porque el sentido inquisitivo habitual con los adolescentes es, eh, pero tú también estás tomando algo, pero tú también estás haciendo algo, en lugar de decirle, oye, pues, ¿qué pasó en la escuela? ¿Y cómo te fue hoy? ¿Hubo alguna anécdota? ¿Hubo algo interesante? Ah, pues sí, fíjate que... no sé, que a alguien le llamaron la atención por tal. Ah, bueno, pues, ¿y qué es eso? Porque yo no lo conozco. Y entonces te lo van platicando desde otro ángulo, digamos, por ser un poco más concreto. Fíjate que le tomaron el celular y había ciertos emojis, ¿no? Que es algo que pasa en adolescencia, ¿no? Ah, bueno, ¿y Ujú. qué significan esos emojis? ¿No? Y Claro. entonces vas llevando la conversación desde otro lado de verdadero interés por el Ujú. adolescente y no de simplemente querer fiscalizar al adolescente, ¿no? Que creo Claro. que la serie como tal no nos apunta a estas respuestas, pero sí nos indica que pues necesitamos, ¿no? Esta es una área que hay que trabajar mucho alrededor de ello, ¿no? Muy cierto, Carlos. Oye, y hablando de más adolescentes, otro de los casos que a mí me llamó la atención es, tenemos a esta joven que está en sus primeros Sí, meses sí. gestación y pues tiene ya una cita para interrumpir este embarazo. No, al parecer va acompañada por su mamá, pero pues de repente aparece la mamá, ¿no? Y Sí. entonces resulta que no iba acompañada por la mamá, iba acompañada por su tía. Y obviamente al ser un adolescente no puede interrumpir el embarazo si no es con el consentimiento y el apoyo de su madre. Este caso, como todos, tiene varias capas, porque pues la joven, como creo que sería muy lógico Ujú. para cualquiera, pues siente que su vida se ha acabado, porque pues ahora tendría que hacerse cargo de un bebé. Pero además nos enteramos que eh, esto suena a constelación familiar, pero que casi que se está repitiendo el patrón, ¿no? Que su madre quedó embarazada también muy joven, que ha sido una madre muy estricta, ¿no? Ujú. Y la madre está completamente opuesta a que ella, eh, pues, aborte, ¿no? Y yo le voy a agregar de una vez la otra capita aquí que tenemos, porque este caso, una de las doctoras que lo atiende es la doctora Heather Collins, que es una doctora a la que le ha costado trabajo embarazarse. Sabemos que está embarazada ahora, en los primeros meses también de gestación, y por ahí va a haber un forcejeo que va a hacer que pierda a su bebé, ¿no? Entonces tenemos Así. como todo este escenario alrededor de eh, la maternidad y el derecho a interrumpir ese embarazo. Ay, ¿qué tal este caso, Luz? No, muy fuerte y para más detallitos, creo que está ligeramente pasada de la fecha de interrupción. Ah, O sea, es cierto, ligeramente, sí, 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 tienes toda la o razón. sea, por el desarrollo y demás, está ligeramente pasada. Fíjate, ese también lo plantean desde el inicio, cuando hacen el cambio de turno y le dice el doctor que va saliendo del turno a Robbie, y va a venir una adolescente que está embarazada a tomar la pastilla con su mamá, etcétera, ¿no? Y como de alguna manera llega un poco tarde, precisamente porque estamos tratando de tapar todo este escenario de la mamá que viene con la tía, pues viene todo un dilema, ¿no? Porque ya cuando revisan el estado de crecimiento, cuando se dan cuenta de que está ligeramente pasada,
pues no es el doctor que acordó en un inicio el darle la pastilla, porque eso ya iba sobre la responsabilidad del médico, sino la otra médico se tiene que hacer responsable y ella, de acuerdo con todos los lineamientos, dice, pues no lo hacemos, ¿no? Porque ya se pasó, porque todo esto. Y hay una gran discusión al respecto, ¿no? La realidad es que pues son temas complejos, temas fuertes, y esas son estadísticas que también tienen que ver con la adolescencia y también tienen que ver con el tema del que no queremos hablar. O sea, las estadísticas de embarazo adolescente, pues, ¿quién las conoce? Muy pocas personas las conocen y se dan precisamente por cuestiones de, o sea, se acompañan de deserciones escolares. Pero esa atención, ese seguimiento, esa apertura para el cuidado y el autocuidado, eh, no se da en muchos entornos sociales. Entonces, llegamos a estos puntos y estos puntos hablamos, pues sí, de que existe una normativa, hay cuestiones, hospitalarias. Sin embargo, pues precisamente por la dinámica familiar, esto va ligeramente tarde dentro del espectro de la ley y dos veces, porque además no es la mamá, sino es la tía, quienes tienen que acompañar a la joven y se supone que la joven pues es la que está tomando la decisión, porque finalmente ella es la paciente y tiene esa autonomía como paciente. Son casos tremendamente complejos, ¿no? Eh, eh, Porque finalmente, pues uno tiene que pasar por procesos de antes y después, y ni los de antes, ni los de en medio, ni los de después, el autocuidado y la prevención, que podría ser lo más útil, en muchos aspectos no se llega a dar o no se llega a dar de una manera correcta. Yo creo que seguimos siendo una sociedad bastante mojigata en esos aspectos que tienen que ver con el autocuidado de las jóvenes. Y también, pues, precisamente en esa conciencia que debe existir en los padres de familia sobre cómo respaldar estas decisiones de las y los jóvenes. Porque la adolescencia es una etapa en donde empieza uno a desprenderse y de alguna forma uno sabe que todavía no lo sabe soltar, o sea, no hay esa forma de soltarles. Y no se trata de soltarlos, sino más bien de acompañarlos y de interactuar y de entender cómo esto de alguna manera también afecta las trayectorias de vida, porque finalmente el tomar una decisión sobre tu cuerpo es parte de la solución, pero también es pensar en cómo reconfiguras tu trayectoria. Y para reconfigurar la trayectoria, acabo de leer algo que me parece sumamente esclarecedor. O sea, uno espera, el discurso de la resiliencia muchas veces lo tenemos puesto desde la persona y desde la individualidad, cuando en realidad la resiliencia personal es el resultado de un tejido social que te acompaña. Entonces, en ese aspecto, yo creo que este caso que mencionas, esa idea de que en lugar del juicio, en lugar de es tu problema o no, o es mi problema porque qué barbaridad, yo, tu madre, no te cuidé, no te protegí, no sé qué, es cómo vamos a recuperarnos en conjunto, cómo vamos a reconstituir todo eso. Y siempre necesitas ese ligero acompañamiento, porque cuando la doctora se da cuenta de que es su enésimo intento, creo que es como su tercer intento de embarazarse, y que nuevamente acaba de perder, acaba de sufrir un aborto espontáneo, ella que lo ha estado ocultando todo el tiempo y que incluso el doctor le dice, oye, ¿tienes algo que contarme? No, ¿tienes algo que contarme? No, pues termina contándolo
porque lo tiene que contar con alguien y lo tiene que contar con alguien que empatice lo suficiente para preguntarle, bueno, ¿qué quieres hacer? Y sabes qué, pues en este momento ya vete a tu casa, ya, te lo digo yo, ya vete a tu casa. O sea, no te juzgo, no te digo otra cosa, yo creo que es momento que te vayas a tu casa Y que para que además descanses. parece ir ligado, estas dos historias parecen ir ligadas mucho a este mandato de la maternidad, ¿no? Sí, Eh, tienes que ser sí, madre, ¿no? Claro, vemos que la doctora quiere serlo, ujú, vemos que el adolescente no quiere serlo en ese momento, ujú, ¿no? Y entonces están estos puntos de vista contrastantes sobre un claro, mismo tema en dos mujeres que tienen edades diferentes, situaciones distintas. Y me encantó algo que dijiste hace un rato porque creo que es importantísimo en la vida, desde luego, y en esta serie, ¿no? Todo este entramado que cada uno de nosotros trae consigo, ¿no? Porque algo que la serie nos deja ver justamente es, tenemos un grupo multicultural, ¿no? De edades, géneros, razas, tanto en el grupo médico, sí. como en los pacientes, desde luego, ¿no? Y eso le da muchísima, muchísima riqueza a la serie en todos los sentidos, pero también, y ahorita me estoy acordando, también le da sentido del humor, porque tenemos por ahí a dos de las enfermeras que no sé qué idioma platiquen, pero es graciosísimo porque Hágalo. de repente entre ellas están de, ya te diste cuenta que se están coqueteando, pero ¿quién va a ceder primero? O sea, entonces traen como estos elementos que nosotros como público disfrutamos muchísimo, que ayuda a romper tensión y demás en la serie, Sí, porque como nadie más las entiende, pues ellas se dejan ir te como dan vuelo. están pensando, ¿no? Pero es algo muy, muy rico que pone la serie sobre la mesa y que incluye también variaciones en lo cognitivo, por ejemplo, ¿no? Sí, Porque tenemos todo un abanico alrededor de ello en la serie y creo que eso nos puede ayudar ya para ir redondeando un poco pues este hilo con igualdad de género sobre The Pitt, que si ustedes quieren más, porque claro que estamos dejando fuera varios de los casos, pues muchos likes, muchos comentarios y ya nos venimos aquí a tratar otros de los casos que aparecen. Pero hablemos un poco de todos estos aspectos de la diversidad que hay en este grupo, en este, pues sí, en este cuarto de emergencias por todos los frentes. no, pues hay una diversidad. A mí me encanta porque, ¿sabes que hablan tagalo? O sea, el idioma de Filipinas. Cuando la doctora Santos, que es una doctora que es medio bully y es Es súper ruda y muy sarcástica, es aguerrida. ruda, eh, de repente les contesta y entonces se dan cuenta que todo lo que han estado diciendo, finalmente, alguien más lo ha estado entendiendo, No, ¿no? no ha quedado tan privado. No ha quedado tan privado. Esa es una escena que es muy, muy simpática. Efectivamente, tiene una función ahí de ir bajando la tensión. Y esta diversidad, mira, hay incluso neurodiversidades ahí. En una de las doctoras también La entra doctora un King. poco dentro del espectro autista, te avisa que no entiende muy bien el sarcasmo, te dice que es muy apegada a los procesos y los procedimientos y eso la hace muy hábil, pero también es empática, busca ser empática. Hay una diversidad cultural, hay una diversidad social, diversidad de edades. Y en esas dinámicas es muy interesante porque pues el hilo conductor que tienen todos ellos es precisamente la práctica y el trabajo que llevan a cabo, ¿no? Y incluso la necesidad de irse armonizando como equipo, que esto de alguna manera también pues permite hasta cierto punto que las problemáticas que tienen que estar enfrentando se vayan atemperando de alguna manera, ¿no? Y es muy interesante también observar cómo se acomoda la estructura de las relaciones y la estructura social que permite que
pues en este caso un departamento de urgencias, pero cualquier organización vaya funcionando. Y ahí tiene mucho que ver con el hecho de hacerte cargo, empatizar de la situación del otro y reconocer cuáles son los límites, ¿no? Porque cuando alguien sobrepasa los límites, pues entonces sí tienes que poner algunos controles para decir hasta aquí llegó. Es muy complicado. El trabajo, yo creo que en general el trabajo, ¿no? Y esta idea de que tenemos que concluir o podemos controlar las cosas de tal manera que sucedan como nosotros buscamos que sucedan, eh, pues de alguna forma es algo que hemos estado aprendiendo como seres humanos, ¿no? Y cuando la realidad nos está mostrando otras cosas, ¿cómo elaboramos o cómo respondemos ante esta situación? Uno de los elementos importantes de la sociedad en que vivimos es que le apostamos mucho al individualismo y el éxito o el fracaso lo medimos a nivel individual. Entonces, y además nos compramos esa idea, que eso es lo peor de todo, ¿no? O sea, no es que le apostemos tanto al individualismo, sino que estamos convencidos que ser individualistas o actuar de manera individualista es lo que nos da referentes sobre nuestra capacidad, sobre quiénes somos, sobre lo que hacemos. Cuando la realidad nos plantea otras cosas, pues es entonces cuando tenemos que empezar a hacer ajustes y empezar a confiar en los demás y empezar a encontrar en los demás las capacidades que de alguna manera nos permiten remontar una situación difícil. Y esto se ve bien padre en esta serie porque, pues sí, efectivamente, cuando dejas al otro actuar, cuando interaccionas, cuando haces, es que consigues un resultado. Pero también hay momentos en que tú tienes que dejar que la persona de alguna manera asuma y asimile cuál es su circunstancia para que pueda dejarlo y siga adelante, ¿no? Que eso también es bien duro y me encanta de la serie, lo quiero mencionar, Carlos, porque ya nos estamos extendiendo un poquito. Es esa idea de que finalmente, no importa en qué nivel de la estructura, organizacional estás o en qué nivel del equipo estás, finalmente eres una persona vulnerable. Y esa vulnerabilidad, y tienes que llegar a un punto en que te puedes quebrar y se vale quebrarse. Y aunque te quiebres, eres de alguna manera una persona capaz de volver a armar ese rompecabezas y salir las cosas, pero como diría esa canción que me gusta tanto, pues siempre con una pequeña ayuda de tus amigos. Claro. Yo quiero retomar un par de cosas de las que has dicho. Una que además es uno de mis momentos también favoritos de la serie, cuando hablábamos de neurodivergencia, porque llega por ahí un paciente que tiene Asperger, y no lo pueden tratar porque pues él no accede fácilmente, ¿no? Y la doctora King, justamente como ella puede empatizar con esto, eh, son acciones tan chiquitas, ¿no? Llega ahí, cierra la puerta, apaga la luz, se sienta y eso cambia por completo la manera en cómo se va a acercar con este paciente que lo pueda atender y que le pueda dar una buena solución, ¿no? Pero Claro. me pareció como de una sensibilidad, vaya, es uno de los hay grandes personajes en esta serie, pero la manera en cómo lo muestran, en cómo lo resuelven y cómo tienen todo esto construido lo hace muy, muy lindo y nos permite quizás conectar y entender escenarios con los que a veces no Ujú. estamos tan familiarizados, ¿no? Pero es decir, es tan fácil como a veces se dice, oye, para entender a los niños, siéntate en el piso, porque vas a Sí, ver las cosas desde esa perspectiva, ese ¿no? nivel. Y lo otro que mencionabas tú, que creo que también es importantísimo y que la serie nos deja ver mucho es cómo trabaja esta sala de emergencias. Eh, Decíamos hace un rato como una orquesta, ¿no? Y el Ujú, propio doctor Robbie lo menciona, ¿no? Y la verdad es que también es bastante impresionante porque generalmente vemos a dos o tres médicos trabajando a la ujú. par sobre un mismo paciente.
¿no? Y Mm. tú lo decías ahorita, ¿no? En relación a cómo este trabajo tiene que ser en equipo y no individual, ¿no? Y entonces entre ellos van intercambiando ideas, opiniones, pero al mismo tiempo ya están haciendo algo, ya le están inyectando, ya le están tomando la presión. Y entonces es este entendimiento que hay entre ellos y que se tiene que construir de manera rapidísima, también me parece bastante Ah, impresionante, porque ¿cómo sabes cuál de los dos le va a tomar el pulso cardíaco? O sea, no es como que generalmente se digan, ay, a ti te toca esto y a ti te toca el otro. No, uno empieza a hacer algo, otro empieza a hacer otra cosa y juntos van para resolver y para salvar, ¿no? Y además me parece una metáfora que quizás debiéramos de entender mucho mejor para otros ámbitos, en principio como sociedad, ¿no? Pero que la serie nos deja ver muy bien en relación a ello. Entonces, bueno, pues creo que aquí hemos cubierto bastante. ¿Algo más que nos quieras comentar de esta ay, serie? pues yo realmente da para muchos otros capítulos, pero vamos a esperar a la segunda temporada, a ver qué, a ver cómo se supera lo que nos está, lo que comparten en esta primera temporada. Yo pienso que efectivamente tienes mucho que aprender sobre las relaciones humanas y siempre tenemos más horizontes a los cuales ir aspirando. Entonces, yo sí recomiendo que le echen una mirada a esta serie, que es muy interesante, muy enganchadora. La verdad es que sí te engancha. Te quedas esperando el siguiente, la siguiente, qué va a pasar la siguiente hora, la siguiente hora, la siguiente hora, y que nos muestra cómo de verdad pasan muchas cosas a nuestro alrededor que nos van transformando, que nos van cambiando y a veces dejamos de mirarlas, ¿no? Ahorita que hablas de la parte del trabajo en equipo, el trabajo en equipo siempre implica ser consciente de que hay otra persona ahí y que entre varios podemos ir actuando cada quien armonizándonos, ¿no? Convirtiéndonos en un pequeño conjunto, en una pequeña orquesta que toca en su turno. Y esto ¿por qué? Porque nos miramos, porque nos sentimos, porque nos escuchamos. Creo que ese es uno de los grandes, aprendizajes, o más bien una de las grandes remembranzas que tendríamos que hacer a través de esto. Por favor, hagámoslo. Buena noticia, esta serie está renovada para una temporada 2 que nos llegará a principios del 2026. Luz, ¿algún proyecto, red social, algo que nos quieras compartir o donde podamos seguirte más o saber algo más de lo que estás haciendo? Hoy soy muy floja para las redes sociales. Creo que ya lo dije en varios Pero si tienes muchos episodios, ¿no? proyectos del Departamento de Estudios Humanísticos que valen muchísimo la pena que sigamos. Pues tenemos varios proyectos de impacto social, particularmente uno en el Centro para la Innovación Social en Chiapas, colaborando con el Campus Chiapas, por supuesto. Tenemos proyectos de impacto pues en todos los campus de la región Ciudad de México y pues frecuentemente hay notas ahí que pueden estar siguiendo, ¿no? Para ver cómo los estudiantes de alguna manera se van involucrando en esta idea de que pues nos toca aportar para transformar positivamente los entornos que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Luis. Luz, por favor, entérense de todos estos proyectos en las redes de la Escuela de Humanidades y Educación de la Ciudad de México y claro, también de la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey a nivel nacional. Luz, como siempre, ha sido un placer compartir contigo. Por favor, que se repita mucho, mucho más seguido. Por favor, ustedes también compartan con nosotros, compartan este programa, déjenos saber si ya vieron The Pitt, cuáles son sus personajes, casos, situaciones favoritos o que los invitaron más a la reflexión, que todavía los tienen quizás pues Sí. ahí cuestionándose ciertos aspectos. Déjenos su like, desde luego, suscríbanse
Y yo creo que yo voy a terminar por aquí citando a la doctora Mohan, que hablamos un poco de ella y ella decía que un poco de empatía va o recorre un largo camino para aquellos que están en un dolor verdadero. Muchas gracias por acompañarnos, acompañémonos, seamos empáticos y digámoslo siempre con igualdad de género.